Dios bendiga y muchas bendiciones. Bienvenido a nuestro espacio. Estamos aquí para traerle un contenido de mucha edificación, de bendición. Sé que este contenido será para ti más que una guía espiritual y sé que Dios te hablará en medio de este contenido. Así que le bendecimos a todos los televidentes que nos siguen de distintas partes del mundo. Quiero bendecirle de manera especial. Para mí es más que un honor estar compartiendo con cada uno de ustedes. Hemos estado un poco alejados de nuestra plataforma porque estamos bastante ocupados orando por muchas personas, ministrando liberación tanto de manera personal como de manera telefónica. Todos sabemos que este ministerio de liberación es algo que se necesita de dedicarle tiempo a las almas. Pero aquí estamos con un tema poderosísimo, edificante. Dios bendiga a las personas que empiecen a conectarse. En el nombre de Jesús les invitamos a que le den me gusta a este video, a que lo compartan. Quiero hablar de un tema bien poderoso. El tema que quiero tocar en este hermoso día, hermosa hora o momento, es sobre los demonios que causan temor antes de empezar un proceso de liberación o antes de ser ministrado por un ministro de liberación. ¿Qué sucede? ¿Qué síntomas te atacan? ¿Qué son influencias demoníacas? Y cómo darnos cuenta de que es una influencia demoníaca causando estos tipos de temores para que no seamos libertados. Es una de las estrategias que utiliza las tinieblas para que no podamos ser libertados por el Espíritu de Dios. Bueno, siempre me encanta empezar con un texto bíblico. La Biblia dice que Dios nos dio espíritu de valentía y de dominio propio. Es decir, Dios no nos puso a nosotros como creyentes, como cristianos, un espíritu de cobardía, sino de valentía y de dominio propio. Pero siempre las tinieblas querrá infundir temor cuando ya se trata de que Dios quiere libertar a alguien en algún lugar o en algún territorio. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando Jesús, dice la Biblia, se encontraba sobre la barca, Jesús iba a Gadara, iba a un lugar donde había un endemoniado. Cuando vemos el desenlace de este texto bíblico, vemos que se levanta una gran tempestad y allí los discípulos estaban atemorizados porque pensaban que la barca se iba a hundir, pensaban que los vientos iban a destruir la barca, quizá las olas. Todos sabemos que cuando andamos en medio, una barca anda en medio del mar, o los mares o los ríos, y se levanta una gran tempestad, viento, también las olas se van a levantar. Y el mar o los ríos o donde quiera que se encuentre cualquier barca, se pondrá de manera violenta la corriente. Pero los vientos estaban contrarios. Ya el mundo de las tinieblas, para tomar el desenlace espiritual, tomando desde una perspectiva espiritual, todos sabemos que allí se estaban levantando las influencias espirituales de las tinieblas, porque no querían que Jesús pudiera libertar a aquel hombre, que nadie podía libertar. Entonces aquellos discípulos empezaron a temer, pero Jesús, relata la Biblia, que le dio orden a los vientos y los vientos le obedecieron. Es decir, este hombre no se atemorizó
por lo que se levantó antes de pisar el territorio o antes de orar. En muchos casos, siempre habrán casos, tú como ministro o como persona que ministre o practique la liberación, habrán demonios que antes de ir a un territorio, que antes de tú ir a orar por la X persona que se encuentra atada por las tinieblas, posiblemente tenga una visita demoníaca de magnitud tan alta espiritualmente que puedan provocar un atemorizamiento para que dicha persona no pueda ser libre. Como a muchas personas, a muchos ministros, que se le aparecen demonios y le dicen, ¿por qué la vas a ayudar o por qué lo vas a ayudar? No lo ayude. Se le presentan al ministro, sea en sueño, sea de manera literal, para infundir un temor para que dicho ministro no pueda ministrarle a dicha persona. Pero hoy en el punto que quiero basarme es primeramente en el punto de las personas cuando vienen por primera vez a un proceso de liberación o cuando se le va a ministrar liberación. Primeramente, internamente hay personas que tienden a sentirse atemorizados, a sentir dudas, temor, y este temor lo lleva a que no puedan allegarse a dicho ministro, ya que han tomado la decisión de ser ministrado o de que se le ministre en el proceso de liberación. ¿Por qué? Porque ya dentro de ellos, internamente, ya hay un miedo, ya hay un temor de que le vaya a pasar, de que si van a caer en una posesión demoníaca, de cómo van a recibir. Ya se sienten atemorizados, pero sienten un temor internamente. Lo que tengo para decirte es que dicho temor es provocado por las influencias, por las ataduras que se encuentran dentro de tu cuerpo, dentro de ti mismo, y por ende esas dichas ataduras, esos demonios están provocando dentro de ti ese temor para que tú no puedas ser liberado. Es una estrategia de los demonios que provocan ese dicho temor para que tú no puedas ser libre. Y empieces a sentir duda, empieces a sentir como, wow, yo no quiero que este hombre ya me ministre. Si yo tenía la disposición, pero tengo miedo, siento vergüenza de que el ministro me llame, de que ore por mí, de que me escriba, no le voy a contestar. Cuando esto te esté ocurriendo, déjame decirte que es algo que no proviene de ti mismo, sino que provienen de las mismas influencias internas que están desde adentro. Así como la Biblia nos enseña de que Dios nos dio espíritu de valentía y de dominio propio. Entonces, estos demonios que están internamente en el cuerpo, primero provocan y causan este tipo de sensación para ellos no poder ser impulsados bajo el poder del Espíritu de Dios, sino poderse quedar en esa casa, en ese cuerpo, ejerciendo su asignación. Pero cabe destacar que sabemos que los demonios no tienen nombre, sino se autoproclaman o se autollaman conforme a la asignación que están ejecutando o ejerciendo en el cuerpo de un ser humano. ¿Por qué no tienen nombre? Porque un espíritu no puede estar, un espíritu demoníaco no puede estar en muchos lugares a la misma vez.
Cada uno de ellos se va a llamar conforme a lo que esté ejerciendo o conforme a la legalidad que se le fue delegada o otorgada por las tinieblas. Sabemos que Hasatán no puede estar a la misma vez en un cuerpo, estando hablando de manera simbólica, estando aquí y estando en otro lugar. Es imposible, ya que el único que puede hacer eso es el Espíritu de Dios, es Dios, es nuestro amado Jesús. Entonces, estos demonios que se encargan internamente de influir temor tanto a la persona que se encuentra pasando por un proceso de lo cual esa dicha persona quiere ser ministrada y necesita de dicha liberación. Siempre los demonios tendrán también como estrategia atacar en los sueños, visitarte en un sueño de que en forma de dicho ministro, y van a tomar como estrategia de que ese ministro te está robando, te hará daño, te violará, harás cosas inefables, de lo cual tú te sientas temorizado y tú ya no quieras que ese dicho ministro te ministre liberación. Aquí podemos ver un ataque demoníaco que los demonios están usando como estrategia para que tú no puedas ser liberado y causarte un temor, causarte una duda de dicho ministro que te quiere ayudar de parte de Dios. También hay otra perspectiva. Hay un temor que lo vas a sentir desde afuera, que vas a sentir ese nervio, te vas a sentir nervioso, nerviosa. Ese nerviosismo que tú vas a sentir desde afuera, dicho nerviosismo no proviene de Dios, sino de ataques demoníacos, de pánico, para que tú no puedas ser ministrado por dicho ministro o no pase dicho proceso de liberación. Siempre las tinieblas buscará la manera de cómo afectar cualquier área. Sí hay un temor, hay un tipo de temor que es un temor fisiológico, que no es un temor demoníaco. Sí también hay un nerviosismo que lo provoca primeramente tu mente, tu neurona, los pensamientos que tú vas generando. ¿Cómo será mi proceso de liberación? Pero ¿cómo distinguir cuando es demoníaco y cuando es algo que es de tu propia carne, de ti mismo? ¿Cómo identificarlo? Bueno, cuando es demoníaco, vas a tender a sentir de no ir al territorio, de no ir al lugar donde se practica dicha liberación, o vas a sentir como ya no ir, vas a sentir esa duda, vas a sentir ese temor de qué va a pasar, de qué puede pasar, que si puedo caer en una posesión. No puedes sentir miedo por esto, porque vayas a caer en una posesión, ya que si dicho ministro está preparado en lo que es el área de la liberación, no hay por qué sentir miedo. Si habrá más personas, ya que un ministro de liberación no puede ministrar de manera solitaria en una liberación, porque esto le puede causar problemas. Siempre tiene que haber, si es una mujer, debe de haber más mujeres que estén ahí apoyando a dicho ministro, estén como testigos, estén ahí para cualquier caso, cualquier cosa, cualquier gravedad. Bueno, entonces, para distinguir que es de tu propio cuerpo, de ti mismo,
vas a sentir un nervio, vas a sentir una sensación, ya que tu mente va a empezar a generar dichos pensamientos. ¿Qué pasará? Pero te sentirás de una manera tranquila. ¿Por qué te digo esto? Porque recuerdo en una ocasión que yo iba a entrar en un proceso de liberación cuando era nuevo creyente. Y recuerdo que también fui con un compañero, de lo cual dicho compañero estaba totalmente muy atado. Yo no estaba tan poseído como él, tan atado, pero sí mi compañero estaba totalmente atado, ya que había bebido, tomado brebaje en el ocultismo y había en él, más legalidades de los demonios en su vida. Y yo recuerdo que cuando yo iba a trasladarme hacia el territorio donde se estaba practicando la liberación, que ahí estaba practicando la liberación el apóstol Gualdarramo en sus inicios, yo recuerdo que cuando yo estaba con este compañero entró en un temor de pánico, de temor, donde él decía que algo le decía que se fuera para su casa o que nos devolviéramos, ya que nos subimos a un bus y en ese bus empezamos, por así decirlo, nos llevó varios kilómetros llegar a ese lugar. Y antes de llegar al lugar estuvimos un poco perdidos por la dirección, pero aquel compañero empezó a entrar en ese estado de pánico y empezó a decir, hay algo que me está diciendo que no vaya a ese lugar, que me devuelva, siento como temor. Y como yo no estaba tan cargado, tan atado, yo le decía, vamos, porque necesitamos dicha liberación, necesitamos ser libres. Y como yo tenía más fuerza de voluntad y de dominio propio, pues entonces yo lo incentivé a que fuéramos juntos, aún de habernos perdido, y podríamos lograr encontrar la dirección, comunicarnos. Y allí aquel joven estuvo en una posesión demoníaca donde los demonios hablaban y se molestaban diciendo, maldito, ¿por qué me has traído aquí? ¿Quién fue que me trajo? ¿A qué viniste a este lugar? No debiste de traernos a este lugar. Los demonios empezaron a quejarse, a maldecir, porque ellos no entendían con todo lo que le provocaron al joven, cómo pudieron llegar a aquel lugar donde ellos serían impulsados bajo el poder de Dios. Siempre cuando vayas a hacer algo o que Dios te vaya a entregar algo que está en la voluntad divina, siempre las influencias demoníacas, las influencias de las tinieblas van a querer atemorizarte. Siempre que Dios va a hacer algo, siempre llegará esa influencia diciéndote no vayas a la iglesia, no vayas al culto. Fíjate de algo. Fíjate que el día que estás más inquieto, que no quieres ir a la iglesia, que te encuentras desganado, sin ganas, que te encuentras como cansado, agotado, que te encuentras como que no quiere ir al templo o no quiere ir a dicha actividad donde el Espíritu de Dios se va a glorificar en dicha actividad, o siente esa pesadez en tu cuerpo, esto implica que allí hay influencias demoníacas operando para que tú no puedas recibir. Y pasa en casos que cuando vas a dicha actividad, a dicho lugar, es ahí cuando experimenta una nueva experiencia con el Espíritu de Dios.
o pasa algo glorioso, o empiezas a sentir una presencia poderosa, o Dios te habla, o Dios le revela al profeta, al ministro, o Dios trae palabra hacia tu espíritu, y ahí tú reconoces, wow, y mira que no quise venir a dicha actividad, no quise venir al templo, y mira cuán bendición me llevo a mi casa. Mira cuál palabra de aliento más poderosa estoy llevándome a mi hogar. Pero lo que te quiero decir, siempre vendrán, sea en sueño, sea que se te aparezcan de manera literal. No vayas a ese lugar, no vayas a ese territorio. Recuerda que la Biblia dice que Satanás se viste como ángel de luz. Por lo tanto, siempre las tinieblas querrá buscar la manera de cómo querer disfrazarse, como si es Dios que te está hablando, de que no vayas a ese lugar. Eso no proviene de Dios, porque Dios siempre para sus hijos va a querer que sean sanados, que sean liberados, que sean llenos del poder de Dios. Siempre cuando te llegue una sensación como esta, lo primero es que te recomiendo que entres en unos ayunos pidiéndole a Dios que rompa toda legalidad, toda influencia que no te quiere dejar llegar a dicho lugar donde tú vas a ser bendecido por Dios. Porque el tan solo entrar en un proceso de liberación, recibir liberación, es más que una bendición. Como también hemos tenido casos de personas que hemos estado ministrando. Yo he estado orando por personas que hay demonios que se le han manifestado y los demonios han dicho cómo ella llegó aquí, cómo fue que pudo venir a este lugar, que pudo venir a este lugar donde se ministra la iglesia, cómo es que esta persona pudo venir aquí. Y no saben que fueron los mismos ángeles muchas veces que llevaron a dicha persona a este lugar para que dicha persona sea liberada. Y muchas veces la misma voluntad del Dios mismo. He estado en casos que he orado por personas que los demonios se le han manifestado en una gran magnitud, que han dicho, han maldecido y han dicho de que Dios mismo fue quien la llevó a dicho territorio donde ese demonio se pasó días, semanas trabajando en la mente de esa persona para que no pueda ser liberada. Espero que haya sido bastante claro, que hayan podido entender y que tú hayas podido identificar los dos tipos de temores. El temor demoníaco y el temor que se va a producir por tu mente, por tu pensamiento, de manera psicológica y de manera espiritual. Hay dos diferencias. Siempre la espiritual se va a alterar, va a sobrepasar las expectativas. Por ende, cuando vas o quieres o tienes el anhelo de querer ser libre y sientes la influencia interna dentro de ti y algo te dice que no vayas, que no dejes que te ponga la mano, que de que ese ministro te ponga la mano, lo que te va a transferir demonio, en vez de expulsar demonio bajo el poder de Dios, lo que te va a transferir. Ya tú sabes que es los demonios que están trabajando para que tú no puedas ser libre. No hay por qué tener temor si es en el nombre de Jesús que se te va a ministrar. No hay por qué tener miedo. Tu enfoque siempre debe de ser, bueno, y tú dirás, ministro, ¿y qué hago en este entonces? Si me siento bloqueado con miedo, bueno,
El mecanismo que debe tomar es hacer una guerra espiritual, decirle a Dios en oración que rompa con todo espíritu de temor, ya que la Biblia, como le acabo de decir, establece que Dios nos dio espíritu de valentía y de dominio propio. Pedirle a Dios que te dé la fuerza de voluntad y darle orden a los espíritus que están tomando tu voluntad, que están infundiendo temor, para que tú no puedas ser sanado, liberado. No vayas al evento, no vayas al templo, no vayas al lugar donde Dios te va a bendecir. Lo tuyo es orar, usar las armas de tus milicias, como dice la palabra. Ayuno, oración, revestirte de toda armadura del Espíritu Santo de Dios y empezar a pelear con estas influencias, tanto interna como externa desde afuera, y hacer guerra espiritual con estos espíritus para que tú puedas llegar al lugar y se pueda efectuar dicha liberación o tu liberación o tu sanidad o tu milagro. Siempre las tinieblas, los demonios, no puedo decir qué tipo de demonio, el demonio fulano de tal, porque cada espíritu que hay en el mundo espiritual es un mundo muy complejo. Cada uno de ellos puede autollamarse como él quiera autoproclamarse, pero la asignación de un espíritu en dicho cuerpo siempre va a ser de estar en su casa, de estar dentro de aquel cuerpo y poder seguir afectando la vida de ese ser humano. Por eso es que hay un texto que dice que cuando la casa está vacía y aquel espíritu anda por lugares secos, dice la Biblia, y vuelve a su casa y la encuentra vacía, desocupada, llama consigo 7 espíritus y el estado postrero de dicha persona pasa a ser peor. Es decir, los demonios nunca querrán salir de tu vida, ya que ellos entienden que la vida tuya, que tu cuerpo es la casa de ellos habitar. Pero sabemos que Jesús, y por medio de él, por su causa, por sus méritos, fuimos llamados a ser verdaderamente libres y a caminar en libertad. Así que te recomiendo que cuando esté pasando por esto, entienda de que no es algo que proviene de ti. Quise hacer este video porque hay muchas personas que hemos tenido que hablarle, hemos tenido que tratar con ellos, que hablar con ellos de manera directa, porque ellos empiezan a decir que sentían pánico, sentían temor, se sentían atemorizados y por ende dicho temor no lo permitían que pudieran acercarse y recibir dicha liberación, dicho milagro. Así que tengo para decirte que en el nombre de Jesús no hay por qué sentir miedo. Así que quiero orar por cada una de las personas que lo están atacando estos demonios, para que no puedan ser liberados, para que no puedan caminar en una vida saludable en Cristo Jesús, para que no puedan ser sanados, para que no puedan recibir la palabra que Dios quiere entregarle en el momento que Dios preparó. Así que, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, cada hermano que se encuentre ahí, cada televidente que me esté escuchando,
Yo le doy orden ahora a todo espíritu de temor, a todo espíritu que está atacando desde afuera, a todo espíritu que ha estado tomando tu mente para que tú no puedas recibir dicha liberación. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo te pido ahora que te lleve todo espíritu de temor, todo lo que no esté dejando que tú puedas lograr tu objetivo en Dios, todo espíritu de duda, todo espíritu que está infundiéndote temor para que Dios no pueda hacer su voluntad sobre tu vida. En el nombre poderoso de Jesús, le doy orden que en forma de resueño, de abotezo, de tos, de eructo, abandonan el cuerpo en el nombre poderoso de Jesús. Así que si has llegado hasta aquí, te invito a que le dé me gusta, a que comparta este poderoso mensaje que sé que será de gran edificación para muchos. Así que Dios le guarde y nos estaremos viendo para una próxima entrega.